Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 2. Tema 41. Clases de recursos tributarios locales. Impuestos locales y sus tipos. Contribuciones especiales. Tasas. Precios públicos. 1. Introducción. El texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en adelante TRLRHL, enumera los recursos de las haciendas locales en su artículo 2 que establece que la hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos, y los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras entidades locales. Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Las subvenciones. Los percibidos en concepto de precios públicos. El producto de las operaciones de crédito. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. Las demás prestaciones de derecho público. De todos ellos, los más importantes tanto jurídica como cuantitativamente, son los tributos, que en consonancia con lo establecido en el artículo 2 de la LGT pueden ser impuestos, tasas y contribuciones especiales. También haremos referencia no obstante a la participación en los tributos estatales y de las comunidades autónomas. 2. Los impuestos locales. 2,1. Concepto y clasificación de los impuestos locales. El artículo 2 de la LGT define los impuestos como los tributos exigidos sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente. Por su parte, el artículo 59 del TRLRHL establece que 1. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con la presente ley y las disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos. Impuesto sobre bienes inmuebles. Impuesto sobre actividades económicas. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. 2. Asimismo, los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de acuerdo con la presente ley, las disposiciones que la desarrollen y las respectivas ordenanzas fiscales. De dicho artículo se deduce que los 3 primeros impuestos son obligatorios y que, en consecuencia, existirán en todos los ayuntamientos y son el IBI, el IAE y el IVTM. Y que además existirán 2 impuestos voluntarios en los ayuntamientos que así lo decidan, previa la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal, el ICIO y el impuesto de plusvalías. 2,2. El impuesto sobre bienes inmuebles. El art. 60 TRLRHL establece que el impuesto sobre bienes inmuebles, en adelante IBI, es un tributo directo de carácter real, que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en el texto refundido. La definición de lo que se entiende por bienes de naturaleza urbana, sin embargo, no se contiene en el TRLRHL, sino que en la actualidad dicha definición ha adquirido sustantividad propia en la Ley del Catastro Inmobiliario, actualmente regulada por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, norma desarrollada a nivel reglamentario por el Real Decreto 417/2006, de 7 de abril. Art. 1 LCI. El catastro inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda, en el que se describen los bienes inmuebles rústicos,
urbanos y de características especiales tal y como se definen en esta ley. Art. 7 LC. 1. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza de su suelo. 2. Se entiende por suelo de naturaleza urbana. A. El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente. B. Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquellos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística aprobados prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que se incluyan en sectores o ámbitos espaciales delimitados y se hayan establecido para ellos las determinaciones de ordenación detallada o pormenorizada, de acuerdo con la legislación urbanística aplicable. C. El integrado de forma efectiva en la trama de dotaciones y servicios propios de los núcleos de población. D. El ocupado por los núcleos o asentamientos de población aislados, en su caso del núcleo principal, cualquiera que sea el hábitat en el que se localicen y con independencia del grado de concentración de las edificaciones. E. El suelo ya transformado por contar con los servicios urbanos establecidos por la legislación urbanística o, en su defecto, por disponer de acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica. F. El que esté consolidado por la edificación, en la forma y con las características que establezca la legislación urbanística. Se exceptúa de la consideración de suelo de naturaleza urbana, el que integre los bienes inmuebles de características especiales. En consecuencia con lo anterior, el TRLRHL se limita a definir los aspectos tributarios o de gestión tributaria, propios de las corporaciones locales del impuesto de bienes inmuebles. En la actualidad, tal regulación la encontramos en el capítulo 2 del TRLRHL, dedicado a los tributos propios que podrán establecer los ayuntamientos, como son entre otros el impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y en concreto en la subsección 2, que establece las normas que han de regir el impuesto sobre bienes inmuebles, arts. 60 a 77. Se trata de una regulación extensa y compleja, de la que vamos a analizar algunos puntos sin agotar el tema. 2.2,1. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible del impuesto, según el art. 61 TRLRHL, la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos, y sobre los inmuebles de características especiales. A. De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos. B. De un derecho real de superficie. C. De un derecho real de usufructo. D. Del derecho de propiedad. La realización de uno de estos hechos imponibles por este orden determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades. Es decir, si se tiene la titularidad de un derecho de superficie, no se puede ostentar la titularidad de la propiedad del mismo bien, que corresponderá a otro sujeto pasivo. A los efectos de este impuesto tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales, los definidos como tales en las normas reguladoras del catastro inmobiliario. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales, se entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe en el respectivo término municipal. No están sujetos a este impuesto. A las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito. B. Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados. Los de dominio público afecto a uso público. Los de dominio público afecto a un servicio público gestionado directamente por el ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante contraprestación. Por su parte, la ley del catastro inmobiliario define qué debemos entender por un bien inmueble a efectos catastrales,
en suelo urbano, rústico o de características especiales, y así, se establece el concepto y clases de bien inmueble cuando dispone lo siguiente. Art. 6. 1. A los exclusivos efectos catastrales, tiene la consideración de bien inmueble la parcela o porción de suelo de una misma naturaleza, enclavada en un término municipal y cerrada por una línea poligonal que delimita, a tales efectos, el ámbito espacial del derecho de propiedad de un propietario o de varios pro indiviso y, en su caso, las construcciones emplazadas en dicho ámbito, cualquiera que sea su dueño, y con independencia de otros derechos que recaigan sobre el inmueble. 2. Tendrán también la consideración de bienes inmuebles. A los diferentes elementos privativos de los edificios que sean susceptibles de aprovechamiento independiente, sometidos al régimen especial de propiedad horizontal, así como el conjunto constituido por diferentes elementos privativos mutuamente vinculados y adquiridos en unidad de acto, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, los trasteros y las plazas de estacionamiento en pro indiviso adscritos al uso y disfrute exclusivo y permanente de un titular. La atribución de los elementos comunes a los respectivos inmuebles, a los solos efectos de su valoración catastral, se realizará en la forma que se determine reglamentariamente. B. Los comprendidos en el artículo 8 de esta ley, es decir, los bienes inmuebles de características especiales, por ejemplo, los destinados a la producción de energía, presas, saltos de agua y embalses, autopistas, carreteras y túneles de peaje, aeropuertos y puertos comerciales. C. El ámbito espacial de un derecho de superficie y el de una concesión administrativa sobre los bienes inmuebles o sobre los servicios públicos a los que se hallen afectos, salvo que se den los supuestos previstos en las letras anteriores. 3. A cada bien inmueble se le asignará como identificador una referencia catastral, constituida por un código alfanumérico que permite situarlo inequívocamente en la cartografía oficial del catastro. 4. Los bienes inmuebles se clasifican catastralmente en urbanos, rústicos y de características especiales. 2.2. Exenciones. Las exenciones al IBI han sido objeto de numerosísimas modificaciones desde la aparición de la LRHL en 1988, habiéndose añadido progresivamente cada vez más supuestos no contemplados inicialmente. En la actualidad el TRLRHL contempla a nuestro juicio tres tipos. A. Exenciones obligatorias, las del artículo 62,1. TRLRHL. B. Exenciones obligatorias pero rogadas, es decir, son obligatorias pero se tienen que solicitar por el sujeto pasivo, las del artículo 62,2. TRLRHL. C. Exenciones potestativas, que los ayuntamientos podrán regular en sus ordenanzas fiscales, las de los apartados 3 y 4 del artículo 62 TRLRHL. A. Exenciones obligatorias. Artículo 62,1. TRLRHL. Estarán exentos los siguientes inmuebles: a los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional. B. Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común. C. Los de la Iglesia Católica, en los términos previstos en el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979, y los de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas, en los términos establecidos en los respectivos acuerdos de cooperación suscritos en virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución. D. Los de la Cruz Roja Española. E. Los inmuebles a los que sea de aplicación la exención en virtud de convenios internacionales en vigor, y, a condición de reciprocidad, los de los gobiernos extranjeros destinados a su representación diplomática, consular o a sus organismos oficiales. F. La superficie de los montes poblados con especies de crecimiento lento reglamentariamente determinadas cuyo principal aprovechamiento sea la madera o el corcho, siempre que la densidad del arbolado sea la propia o normal de la especie de que se trate.
G. Los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles y los edificios enclavados en los mismos terrenos, que estén dedicados a estaciones, almacenes o a cualquier otro servicio indispensable para la explotación de dichas líneas. No están exentos, por consiguiente, los establecimientos de hostelería, espectáculos comerciales y de esparcimiento, las casas destinadas a viviendas de los empleados, las oficinas de la dirección ni las instalaciones fabriles. B. Exenciones obligatorias pero rogadas. Artículo 62,2. TRLRHL. Asimismo, previa solicitud estarán exentos a los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza concertada. Esta exención deberá ser compensada por la administración competente. B. Los declarados expresa e individualizadamente monumento o jardín histórico de interés cultural, mediante Real Decreto en la forma establecida por el artículo 9 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, e inscritos en el Registro General a que se refiere su artículo 12 como integrantes del Patrimonio Histórico Español, así como los comprendidos en las disposiciones adicionales primera, segunda y quinta de dicha ley. Esta exención no alcanzará a cualesquiera clases de bienes urbanos ubicados dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y sitios y conjuntos históricos, globalmente integrados en ellos, sino exclusivamente a los que reúnan las siguientes condiciones. En zonas arqueológicas, los incluidos como objeto de especial protección en el instrumento de planeamiento urbanístico a que se refiere el artículo 20 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. En sitios o conjuntos históricos, los que cuenten con una antigüedad igual o superior a 50 años, y estén incluidos en el catálogo previsto en el Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, como objeto de protección integral en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 16/1985, de 25 de junio. C. La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de masas arboladas, sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración Forestal. Esta exención tendrá una duración de 15 años, contados a partir del período impositivo siguiente a aquel en que se realice su solicitud. C. Exenciones potestativas para los ayuntamientos. Artículo 62,3. TRLRHL. Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta exención se establecerá en la ordenanza fiscal. Artículo 62,4. TRLRHL. Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto podrá tomarse en consideración, para los primeros, la cuota agrupada, dado que, según el artículo 77,2 TRLRHL, los ayuntamientos podrán agrupar en un único documento de cobro todas las cuotas del impuesto de bienes inmuebles relativas a un mismo sujeto pasivo cuando se trate de bienes rústicos sitos en un mismo municipio. 2.2,3. Sujeto pasivo. Tal y como establece el artículo 63 del TRLRHL. 1. Son sujetos pasivos a título de contribuyentes las personas naturales y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de este impuesto. En el caso de bienes inmuebles de características especiales, cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o en varios concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión. Sin perjuicio del deber de los concesionarios de formalizar las declaraciones a que se refiere el artículo TR-LRHL, el ente u organismo público al que se jale afectado o adscrito el inmueble o aquel a cuyo cargo se encuentre su administración y gestión, estará obligado a suministrar anualmente al Ministerio de Economía y Hacienda la información relativa a dichas concesiones en los términos y demás condiciones que se determinen por orden. Para esa misma clase de inmuebles, cuando el propietario tenga la condición de contribuyente en razón de la superficie no afectada por las concesiones, actuará como sustituto del mismo el ente u organismo público al que se refiere el párrafo anterior, el cual no podrá repercutir en el contribuyente el importe de la deuda tributaria satisfecha. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común. Las administraciones públicas y los entes u organismos a que se refiere el apartado anterior repercutirán la parte de la cuota líquida del impuesto que corresponda en quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos, hagan uso mediante contraprestación de sus bienes demaniales o patrimoniales, los cuales estarán obligados a soportar la repercusión. A tal efecto, la cuota repercutible se determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponda a la superficie utilizada y a la construcción directamente vinculada a cada arrendatario o cesionario del derecho de uso. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica. 2.2,4. Las bases imponible y liquidable del IBI. La base imponible del IBI Art. 65 TRLRHL está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario. En consecuencia, tenemos que acudir a lo establecido en la Ley del Catastro Inmobiliario y Real Decreto 417/2006 de 7 de abril, por el que se aprueba el desarrollo reglamentario de dicho texto refundido, que en su artículo 22 explica cuál es el valor catastral al disponer que el valor catastral es el determinado objetivamente para cada bien inmueble a partir de los datos sobrantes en el catastro inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el valor catastral de las construcciones. Por su parte, la base liquidable del IBI Art. 66 TRLRHL será el resultado de practicar en la base imponible las reducciones que correspondan legalmente. 2.2,5. La cuota y los tipos de gravamen del IBI. El artículo 71 del TRLRHL establece que 1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente. 2. La cuota líquida se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones previstas legalmente. Los tipos de gravamen se regulan en el artículo 72 del TRLRHL, que dispone lo siguiente. 1. El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10% para los urbanos y 0,90% para los rústicos. 2. El tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales, que tendrá carácter supletorio, será del 0,6%. Los ayuntamientos podrán establecer para cada grupo de ellos existentes en el municipio un tipo diferenciado que, en ningún caso,
será inferior al 0,4% ni superior al 1,3%. Este artículo es muy extenso, comprendiendo más disposiciones sobre otros tipos de gravamen superiores en función de circunstancias como capitalidad del municipio en cuestión, prestación de más servicios de los mínimos exigibles o predominio del suelo de carácter rústico, por lo que recomendamos su consulta para un estudio más profundo. 2,3. El impuesto de actividades económicas. A este impuesto obligatorio municipal dedica el TRL-RHL sus arts. 78 a 91, recogiendo disposiciones ciertamente largas y complejas. Como ocurre en el caso de las demás figuras impositivas estudiadas, es imposible en esta sede agotar el tema, por lo que nos ceñiremos a los puntos más significativos. El impuesto sobre actividades económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado, y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto. Se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras industriales, comerciales y de servicios. No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por el impuesto ninguna de ellas. Art. 78 TRL-RHL. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del impuesto. Art. 79 TRL-RHL. El Art. 80 TRL-RHL dispone que el ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio, que desde 1885 establece: existirá la presunción legal del ejercicio habitual del comercio desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera a un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil. Por su parte, el artículo 81, supuestos de no sujeción, añade que no constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de las siguientes actividades. 1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas, que hubieran figurado debidamente inventariados como tal, inmovilizado con más de 2 años de antelación a la fecha de transmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. 2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. 3. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes. 4. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada. Adelantamos que el Art. 83 define a los sujetos pasivos de este impuesto: las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, es decir, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica pero que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible. Exenciones. En esta materia se produjo en su momento una transformación importante, reforma por la Ley 51/2002, que declaró exentos del impuesto a todas las personas físicas, e incluso a determinadas personas jurídicas. En efecto, el artículo 82 establece: 1. Están exentos del impuesto: a el Estado,
Las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado, y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales. B. Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los 2 primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma. A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando ésta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. C. Los siguientes sujetos pasivos. Las personas físicas. Los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35,4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. En cuanto a los contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. D. Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social, reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. E. Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio, o les prestasen los servicios de media pensión o internado y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. F. Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento. G. La Cruz Roja Española. H. Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales. Cuotas tributarias y coeficientes. A partir del art. 85 TRLRHL se configura un complejo sistema de cálculo que, de forma muy resumida, describimos a continuación. La cuota tributaria del IAE será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la ley y, en su caso, acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas. El resultado tendrá la consideración de cuota mínima municipal. Sobre dichas cuotas municipales, podrá aplicarse o multiplicarse por un coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, que va desde el 1,29 para cifras de negocios de 1 millón a 5 millones de euros, hasta el 1,35 para volúmenes de negocios superiores a 100 millones de euros. A los efectos de la aplicación de este coeficiente, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo C del apartado 1 del artículo 82 TRLRHL. Además, sobre las cuotas modificadas por aplicación de este coeficiente de ponderación, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.
Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4, ni superior a 3,8. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no se podrá establecer el coeficiente de situación. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10. Bonificaciones. Artículo 88 del TRLRHL. Bonificaciones obligatorias y potestativas. 1. Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones. A las cooperativas, así como las uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre régimen fiscal de las cooperativas. B. Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo B del apartado 1 del artículo 82 de esta ley. 2. Cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, se aplicarán las siguientes bonificaciones. A una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad empresarial y tributen por cuota municipal, durante los 5 años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. La aplicación de la bonificación requerirá que la actividad económica no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Se entenderá que la actividad se ha ejercido anteriormente bajo otra titularidad, entre otros en los supuestos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos 5 años desde la finalización de la exención prevista en el párrafo B del apartado 1 del artículo 82 de esta ley. La bonificación se aplicará a la cuota tributaria, integrada por la cuota de tarifa ponderada por el coeficiente establecido en el artículo 86, y modificada, en su caso, por el coeficiente establecido en el artículo 87 de esta ley. En el supuesto de que resultase aplicable la bonificación a que alude el párrafo A del apartado 1 anterior, la bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar la bonificación del citado párrafo A del apartado 1. B. Una bonificación por creación de empleo de hasta el 50% de la cuota correspondiente, para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en relación con el período anterior a aquel. La ordenanza fiscal podrá establecer diferentes porcentajes de bonificación, sin exceder el límite máximo fijado en el párrafo anterior, en función de cuál sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con contrato indefinido. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y el párrafo A anterior. C. Una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que utilicen o produzcan energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas de cogeneración. A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables, las contempladas y definidas como tales en el Plan de Fomento de las Energías Renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. Realicen sus actividades industriales, desde el inicio de su actividad o por traslado posterior,
en locales o instalaciones alejadas de las zonas más pobladas del término municipal. Establezcan un plan de transporte para sus trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más eficientes, como el transporte colectivo o el compartido. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos A y B anteriores. De una bonificación de hasta el 50% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y tengan una renta o rendimiento neto de la actividad económica negativos o inferiores a la cantidad que determine la ordenanza fiscal, la cual podrá fijar diferentes porcentajes de bonificación y límites en función de cuál sea la división, agrupación o grupo de las tarifas del impuesto en que se clasifique la actividad económica realizada. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de fijar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado. Una bonificación de hasta el 95% de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1 de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado. 3. La ordenanza fiscal correspondiente especificará los restantes aspectos sustantivos y formales a que se refiere el apartado anterior. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente. Periodo impositivo y gestión tributaria. El artículo 89 TRLRHL, periodo impositivo y devengo, establece que el periodo impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural. El impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad. Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiera ejercido la actividad. Por su parte, el art. 90 determina que este impuesto se gestiona a partir de la matrícula, que se formará anualmente para cada término y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en los respectivos ayuntamientos. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta, manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. A continuación se practicará por la administración competente la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda. Asimismo, los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de este impuesto, y las formalizarán en los plazos y términos reglamentariamente determinados. La formación de la matrícula del impuesto, la calificación de las actividades económicas,
el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado. Sin perjuicio de ello, la notificación de estos actos puede ser practicada por los ayuntamientos o por la Administración del Estado, juntamente con la notificación de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas tributarias. Art. 91 TRLRHL. 2,4. El impuesto de vehículos de tracción mecánica. A esta figura impositiva se dedican los arts. 92 a 99 TRLRHL. Según el primero, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiere sido matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. No están sujetos a este impuesto. A los vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza. B. Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 kilogramos. Son sujetos pasivos de este impuesto. Exart. 94 TRLRHL. Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 LGT, herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes de personalidad jurídica pero que constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. El impuesto de vehículos se exige con arreglo a un cuadro de tarifas contenido en el art. 95 TRLRHL, en el que se va distinguiendo los turismos según su número de caballos fiscales, los autobuses según el número de plazas útiles, los camiones según los kilogramos de carga útil o los ciclomotores según los centímetros cúbicos, pudiendo incrementarse por los ayuntamientos las tarifas establecidas en el TRLRHL mediante un coeficiente que no podrá ser superior a 2. El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Exenciones y bonificaciones. El artículo 93 TRLRHL establece que estarán exentos del impuesto a los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana. B. Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países, externamente identificados y a condición de reciprocidad de su extensión y grado. Asimismo, los vehículos de los organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus funcionarios o miembros con estatuto diplomático. C. Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratos o convenios internacionales. D. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. E. Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del anexo segundo del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. Asimismo, están exentos los vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por personas con discapacidad, como a los destinados a su transporte. Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente. A efectos de lo dispuesto en este párrafo, se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33%.
F. Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 9 plazas, incluida la del conductor. G. Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la cartilla de inspección agrícola. Para poder aplicar las exenciones a que se refieren los párrafos E y G anteriores, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración Municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión. En relación con la exención prevista en el segundo párrafo del párrafo E anterior, el interesado deberá aportar el certificado de la minusvalía emitido por el órgano competente y justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de la imposición, en los términos que éste establezca en la correspondiente ordenanza fiscal. Además, el párrafo sexto del artículo 95 del TRLRHL añade que cada ayuntamiento en sus ordenanzas podrán regular las siguientes bonificaciones. 6. Las ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto, incrementada por la aplicación del coeficiente, las siguientes bonificaciones. A una bonificación de hasta el 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente. B. Una bonificación de hasta el 75% en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente. C. Una bonificación de hasta el 100% para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 25 años, contados a partir de la fecha de su fabricación, o si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación, o en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren las letras anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal. Periodo impositivo, devengo y gestión. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso, el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el momento en que se produzca dicha baja temporal en el registro público correspondiente. Art. 96 TRLRHL. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación del vehículo. 1. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. En las respectivas ordenanzas fiscales, los ayuntamientos dispondrán la clase de instrumento acreditativo del pago del impuesto. Quienes soliciten ante la Jefatura Provincial de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud para circular de un vehículo, deberán acreditar previamente el pago del impuesto. Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán el cambio de titularidad administrativa de un vehículo en tanto su titular registral no haya acreditado el pago del impuesto correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite. 2,5. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El TRLRHL dedica a este impuesto indirecto sus arts. 100 a 103 que pasamos a analizar. Naturaleza y hecho imponible, art. 100. 1. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa,
siempre que la expedición de la licencia o la actividad de control corresponda al ayuntamiento de la imposición. 2. Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales, que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como de conservación. Sujetos pasivos art. 101. 1. Son sujetos pasivos de este impuesto a título de contribuyentes las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35,4 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias, o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. Base imponible, cuota y devengo art. 102. 1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos el coste de ejecución material de aquella. No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas en su caso con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 2. La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 3. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 4%. 4. El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia. Gestión tributaria del impuesto art. 103. 1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta determinándose la base imponible. En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. B. Cuando la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta establezca al efecto. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior pradigando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole en su caso, la cantidad que corresponda. 2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del impuesto. A una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal, por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. B. Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones,
instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la administración competente. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso la bonificación a que se refiere el párrafo A anterior. C. Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones privadas en infraestructuras. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos A y B anteriores. D. Una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. E. Una bonificación de hasta el 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refiere este apartado se establecerá en la ordenanza fiscal. Entre otras materias, la ordenanza fiscal determinará si todas o algunas de las citadas bonificaciones son o no aplicables simultáneamente. 3. Las ordenanzas fiscales podrán regular como deducción de la cuota íntegra o bonificada del impuesto, el importe satisfecho, o que deba satisfacer el sujeto pasivo en concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la construcción, instalación u obra de que se trate. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la deducción a que se refiere el párrafo anterior se establecerá en la ordenanza fiscal. 4. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. 5. Los ayuntamientos podrán establecer en sus ordenanzas fiscales sistemas de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia. 2,6. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Los arts. 104 a 110 TRL-RHL están dedicados a esta figura impositiva municipal, de carácter voluntario, con el contenido extractado que sigue. Suele aludirse a este impuesto con su denominación clásica, plusvalía. Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción, art. 104. 1. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre los referidos terrenos. 2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el catastro o en el padrón de aquel. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a este, el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. 3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. Exenciones art. 105. 1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos: a la constitución y transmisión de derechos de servidumbre. B. Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como conjunto histórico-artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la exención. 2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor, cuando la obligación de satisfacer aquel recaiga sobre las siguientes personas o entidades: a. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos autónomos del Estado, y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas entidades locales. B. El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado. C. Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico docentes. D. Las entidades gestoras de la seguridad social y las mutualidades de previsión social, reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados. E. Los titulares de concesiones administrativas revertibles, respecto a los terrenos afectos a estas. F. La Cruz Roja Española. G. Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales. Sujetos pasivos art. 106. 1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente. A. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35,4 LGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. B. En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35,4 LGT, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate. 2. En los supuestos a que se refiere el párrafo B, del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35,4 LGT, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España. Base imponible y cuota art. 107. Esta materia se desarrolla de forma pormenorizada en el extenso y complejo art. 107 TRLRHL, del cual solamente consignamos un apunte. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquel pueda exceder de ciertos límites, porcentajes que pueden ser modificados en la Ley de Presupuestos Generales, y con aplicación de estrictas reglas. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida art. 108. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30%. Dentro de este límite,
Los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los periodos de generación del incremento de valor indicados en el art. 107. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso la bonificación siguiente. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se establecerá en la ordenanza fiscal. Devengo y gestión tributaria arts. 109 y 110. El impuesto se devenga a cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte en la fecha de la transmisión. B. Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme, haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente. Deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto. A cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de 30 días hábiles. B. Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria. 3. Las tasas locales. Art. 2,2. ALGT. Tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios, o no se presten o realicen por el sector privado. Ya hemos visto cómo las tasas pueden constituir ingresos tributarios para las haciendas locales. Art. 2,1 BTRLRHL. Pues bien, el texto refundido dedica a este recurso sus arts 20 a 27, que conforman la sección tercera del capítulo 3 de su primer título. Como en otros casos, expondremos los puntos más relevantes de esta regulación,
que es demasiado extensa para su completa exposición en esta sede. Esta sección se divide en varias subsecciones, que son las que usaremos para dividir la materia en este apartado. Ha hecho imponible. Los artículos 20, 21 y 22 desgranan las disposiciones sobre el hecho imponible de las tasas. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos. En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. B. La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, cuando se produzca cualquiera de las circunstancias siguientes. A que no sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. A estos efectos no se considerará voluntaria la solicitud o la recepción por parte de los administrados, cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias. Cuando los bienes, servicios o actividades requeridos sean imprescindibles para la vida privada o social del solicitante. B. Que no se presten o realicen por el sector privado, esté o no establecida su reserva a favor del sector público conforme a la normativa vigente. Se contemplan por tanto varios supuestos. 1. Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes: a sacas de arena y de otros materiales de construcción, en terrenos de dominio público local. B. Construcción en terrenos de uso público local de pozos de nieve o de cisternas o aljibes, donde se recojan las aguas pluviales. C. Balnearios. D. Vertido y desagüe de canalones. E. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. F. Apertura de zanjas y calicatas. G. Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros y vallas. H. Entradas de vehículos a través de las aceras. I. Instalación de rejas de pisos y lucernarios. J. Ocupación del vuelo de toda clase de vías públicas locales, con elementos constructivos cerrados, terrazas, miradores y balcones. K. Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua y gas. L. Ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, con finalidad lucrativa. M. Instalación de kioscos en la vía pública. N. Instalación de puestos, barracas y casetas de venta. Ñ. Portadas, escaparates y vitrinas. O. Rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren gravados por el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. P. Tránsito de ganados. Q. Estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías de los municipios, dentro de las zonas que a tal efecto se determinen. 2. Prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local. Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes: a. Expedición de documentos. B. Autorización para utilizar en placas, patentes y otros distintivos análogos el escudo de la entidad local. C. Otorgamiento de licencias o autorizaciones administrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler. D. Guardería rural. E. Voz pública. F. Vigilancia especial de los establecimientos que lo soliciten. G. Otorgamiento de las licencias urbanísticas. H. Otorgamiento de las licencias de apertura de establecimientos. I. Inspección de vehículos y calderas de vapor. J. Servicios de prevención y extinción de incendios. K. Servicios de inspección sanitaria.
L. Servicios de sanidad preventiva, desinfección, desinsectación, desratización. M. Asistencias y estancias en hospitales, clínicas o sanatorios. N. Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos, guarderías infantiles. Ñ. Casas de baños, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. O. Cementerios locales, conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres de carácter local. P. Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales. Q. Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de los mismos. R. Distribución de agua, gas, electricidad. S. Servicio de matadero, lonjas y mercados. T. Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales. U. Visitas a museos, exposiciones y bibliotecas. Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes. Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. Alumbrado de vías públicas. Vigilancia pública en general. Protección civil. Limpieza de la vía pública. Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. Compatibilidad con las contribuciones especiales, ART. 22 TRLRHL. Las tasas por la prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de acuellos. B. Sujetos pasivos. A los sujetos pasivos se dedica el ART. 23 TRLRHL, con este contenido. Son sujetos pasivos de las tasas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 35,4 LGT. A que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio público local en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20,3 de esta ley. Utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local. B. Que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades locales que presten o realicen las entidades locales, conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo 20,4 de esta ley. Prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente. A. En las tasas establecidas por razón de servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, los propietarios de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. B. En las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias urbanísticas previstas en la normativa sobre suelo y ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras. C. En las tasas establecidas por la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas, construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protección de personas y bienes comprendiéndose también el mantenimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. D. En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir en su caso las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. C. Cuantía y devengo. El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas. A. Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan definir el valor de mercado de la utilidad derivada. B. Cuando se utilicen procedimientos de licitación pública, el importe de la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación. C. Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo,
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. En general, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate, o en su defecto del valor de la prestación recibida. Para la determinación de dicho importe se tomarán en consideración los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado, y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio o actividad por cuya prestación o realización se exige la tasa, todo ello con independencia del presupuesto u organismo que lo satisfaga. El mantenimiento y desarrollo razonable del servicio o actividad de que se trate, se calculará con arreglo al presupuesto y proyecto aprobados por el órgano competente. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en a la cantidad resultante de aplicar una tarifa. B. Una cantidad fija señalada al efecto, o C. La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. Para la determinación de la cuantía de las tasas, podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiera lugar, estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y al depósito previo de su importe. Si los daños fueran irreparables, la entidad será indemnizada en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados. Las entidades locales no podrán condonar total ni parcialmente las indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente apartado. En cuanto al devengo, las tasas podrán devengarse según la naturaleza de su hecho imponible y conforme determine la respectiva ordenanza fiscal. A cuando se inicie el uso privativo o el aprovechamiento especial, o cuando se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, aunque en ambos casos podrá exigirse el depósito previo de su importe total o parcial. B. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se determine en la correspondiente ordenanza fiscal, el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año, y el período impositivo comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el período impositivo se ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se establezcan en la correspondiente ordenanza fiscal. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. El art. 27 TRLRHL, para terminar esta regulación, dispone en cuanto a la gestión de las tasas, que las entidades locales podrán exigir las tasas en régimen de autoliquidación, así como establecer convenios de colaboración con entidades, instituciones y organizaciones representativas de los sujetos pasivos de las tasas, con el fin de simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales derivadas de aquellas, o los procedimientos de liquidación o recaudación. 4. Contribuciones especiales. Art. 2,2. B. LGT. Contribuciones especiales son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas,
o del establecimiento o ampliación de servicios públicos. Las contribuciones especiales que las entidades locales pueden imponer vienen configuradas por los arts. 28 a 37 TRLRHL, la siguiente sección del capítulo 3 que venimos analizando. Resaltamos a continuación los principales puntos de esta regulación. Una particularidad de este tipo de recurso de las entidades locales es la posibilidad de acudir a la colaboración ciudadana. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en asociación administrativa de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por la entidad local, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a ésta cuando su situación financiera no lo permitiera, además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o servicio. Asimismo, los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de servicios promovidos por la entidad local podrán constituirse en asociaciones administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del Acuerdo de Ordenación de las Contribuciones Especiales. Para la constitución de estas asociaciones administrativas de contribuyentes, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que representen, al menos, los 2/3 de las cuotas que deban satisfacerse. Hecho imponible. Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos, de carácter local por las entidades respectivas. Tendrán la consideración de obras y servicios locales. A los que realicen las entidades locales dentro del ámbito de sus competencias, para cumplir los fines que les estén atribuidos, excepción hecha de los que aquellas ejecuten a título de dueños de sus bienes patrimoniales. No perderán esta consideración aunque sean realizados por organismos autónomos o sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local, por concesionarios con aportaciones de dicha entidad o por asociaciones de contribuyentes. B. Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras entidades públicas, y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la ley. C. Los que realicen otras entidades públicas, o los concesionarios de las mismas, con aportaciones económicas de la entidad local. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales solo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón se hubiesen exigido. Sujetos pasivos. Se definen los sujetos pasivos de las contribuciones especiales en el artículo 30 del TRL-RHL. 1. Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35,4 LGT, especialmente beneficiadas por la realización o por el establecimiento o ampliación de los servicios locales que originen la obligación de contribuir. 2. Se consideran personas especialmente beneficiadas. A. En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. B. En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de estas. C. En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimientos o ampliación de los servicios de extinción de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente. D. En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas suministradoras que deban utilizarlas. Base imponible. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El referido coste estará integrado por los siguientes conceptos. A. El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y programas técnicos.
B. El importe de las obras a realizar, o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los servicios. C. El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. D. Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los bienes que hayan de ser derruidos u ocupados. E. El interés del capital invertido en las obras o servicios, cuando las entidades locales hubieren de apelar al crédito para financiar la porción, no cubierta por contribuciones especiales, o la cubierta por éstas en caso de fraccionamiento general de las mismas. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas. A. Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen calificable de los mismos y el valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. B. Si se trata de establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. C. En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2d, del artículo 30 de la presente ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las mismas, aun cuando no las usen inmediatamente. Cuota y devengo. La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas. A. Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, su volumen edificable y el valor catastral a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. B. Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser distribuidas entre las entidades o sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en el municipio de la imposición, proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por este, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. C. En el caso de las obras a que se refiere el apartado 2d, del artículo 30 de esta ley, el importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan de utilizarlas en razón al espacio reservado a cada una, o en proporción a la total sección de aquellas, aun cuando no las usen inmediatamente. Una vez determinada la cuota a satisfacer, la corporación podrá conceder, a solicitud del sujeto pasivo, el fraccionamiento o aplazamiento de aquella por un plazo máximo de 5 años. Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para cada uno de los sujetos pasivos, desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o fracción de la obra. Una vez aprobado el acuerdo concreto de imposición y ordenación, la entidad local podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo de una nueva anualidad sin que hayan sido ejecutadas las obras, para las cuales se exigió el correspondiente anticipo. 5. Los precios públicos. El capítulo 6 del título ITRL-RHL, con los artículos 41 a 47, divididos en 5 secciones,
está dedicado a los precios públicos como otro recurso a disposición de las entidades locales. Según el primero de ellos, las entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en la letra B del artículo 20,1 de esta ley, es decir, que no se trate del hecho imponible de una tasa. No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 TRLRHL, es decir, en los mismos casos en que está prohibido para las tasas. Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquellos. Estos son los sujetos pasivos de los precios públicos. El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, la entidad podrá fijar precios públicos por debajo de este límite. En estos casos, deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera. Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación. En cuanto al devengo y cobro, la obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, si bien las entidades podrán exigir el depósito previo de su importe total o parcial. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. Finalmente, en lo que hace a la competencia, el establecimiento o modificación de los precios públicos corresponderá al Pleno de la Corporación, sin perjuicio de sus facultades de delegación en la Comisión de Gobierno, conforme al artículo 23,2b LBRL. Las entidades locales podrán atribuir a sus organismos autónomos la fijación de los precios públicos, por ella establecidos, correspondientes a los servicios a cargo de dichos organismos, salvo cuando los precios no cubran el coste de los mismos. Tal atribución podrá hacerse asimismo y en iguales términos respecto de los consorcios, a menos que otra cosa se diga en sus estatutos. En ambos supuestos, los organismos autónomos y los consorcios enviarán al ente local de que dependan copia de la propuesta y del estado económico del que se desprenda que los precios públicos cubren el coste del servicio. 6. La participación en los ingresos del Estado. El texto refundido dedica a esta particular fuente de ingresos de las corporaciones locales el capítulo 3, Cesión de recaudación de impuestos del Estado, de su título 2, Recursos de los municipios, con 2 secciones y los artículos 111 a 117, así como el siguiente capítulo 4, Participación de los municipios en los tributos del Estado, con los artículos 118 a 126. Este mismo orden seguiremos para la exposición de esta materia, que necesariamente será un resumen de lo descrito en el texto refundido, dada la extensión y complejidad técnica de la normativa en este punto. 6,1. Cesión de recaudación de impuestos del Estado. El art. 111 constituye la cesión de impuestos del Estado a determinados municipios, al disponer que, con el alcance y condiciones establecidas en este capítulo, se cede en la proporción establecida en el artículo 112, el rendimiento obtenido por el Estado en los impuestos relacionados en aquel, en favor de los municipios en los que concurra alguna de las siguientes condiciones: a que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, o b. que tengan población de derecho igual o superior a 75.000 habitantes. A estos efectos, se considerará la población resultante de la actualización del Padrón Municipal de Habitantes vigente a la entrada en vigor del modelo regulado en la presente sección. En este ámbito subjetivo, para determinar el alcance y condiciones generales de la cesión, el art. 112 dispone que se cederán los siguientes porcentajes de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas, obtenidos en los impuestos estatales que se citan.
A el 2,1336% de la cuota líquida estatal del impuesto sobre la renta de las personas físicas. B. El 2,3266% de la recaudación líquida por el impuesto sobre el valor añadido imputable a cada municipio. C. El 2,9220% de la recaudación líquida imputable a cada municipio por los impuestos especiales sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre productos intermedios, sobre alcohol y bebidas derivadas, sobre hidrocarburos y sobre labores de tabaco. Los municipios no podrán asumir, en ningún caso, competencias normativas, de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuyo rendimiento se les cede, así como tampoco en materia de revisión de los actos dictados en vía de gestión de dichos tributos, cuya titularidad y ejercicio corresponderá exclusivamente al Estado. Las bases o rendimientos sobre los que se aplicarán los porcentajes anteriores se determinan en el extenso y técnico art. 113 TRLRHL. Con carácter cuatrienal, se revisará el conjunto de municipios que se incluirán en el modelo de cesión descrito en este capítulo, teniendo en cuenta el cumplimiento en el momento de la revisión de los requisitos establecidos para la delimitación del ámbito subjetivo regulado en el artículo 111 TRLRHL. Al alcance y condiciones específicas de esta cesión se dedican a continuación los arts. 115 a 117. El art. 115 regula los elementos necesarios para determinar el rendimiento del IRPF que se considera producido en el territorio del municipio, para que la cesión pueda tener lugar, lo cual se denomina puntos de conexión. Así, se considera producido en el territorio de un municipio el rendimiento cedido del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que corresponda a aquellos sujetos pasivos que tengan su residencia habitual en aquel. Los arts. 116 y 117 hacen lo propio en cuanto al IVA y a los impuestos especiales respectivamente, variando, como es lógico, los puntos de conexión en función de la naturaleza de cada impuesto. 6,2. Participación de los municipios en los tributos del Estado. Además de lo anterior, se contemplan otras vías de participación de los municipios en los tributos del Estado, distintas de la cesión que ya hemos comentado. Este sistema alternativo al anterior se revisará igualmente con carácter cuatrienal. A participación mediante el Fondo Complementario de Financiación. Según el art. 118 TRLRHL, participarán en los tributos del Estado los mismos municipios a los que se refiere el citado artículo 111 TRLRHL. Capitales de provincia o comunidad autónoma o con población de derecho actualizada superior a 75.000 habitantes. La participación en el Fondo Complementario de Financiación se determinará, para cada ejercicio y para cada municipio, aplicando un índice de evolución a la participación que le corresponda, por este concepto en el año base del nuevo modelo, según la fórmula descrita en el art. 119. El índice de evolución se determinará, en todo caso, por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado, IT, entre el año al que corresponda la participación y el año base. B. Participación del resto de municipios. Los municipios no incluidos en el art. 111 TRLRHL también pueden participar en los tributos del Estado, según lo dispuesto en los arts. 122 y siglos. Esta participación total para cada ejercicio se determinará aplicando un índice de evolución a la correspondiente al año base. A estos efectos, el índice de evolución se determinará por el incremento que experimenten los ingresos tributarios del Estado entre el año al que corresponda la participación y el año base. La participación total correspondiente al año base se determinará incrementando en dicho índice de evolución la participación en tributos del Estado que resulte en 2003 para el conjunto de estos municipios. La participación total así determinada se distribuirá entre los municipios incluidos en este modelo de financiación, con arreglo a los siguientes criterios. A el 75% en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según las cifras de población aprobadas por el Gobierno, que figuren en el último padrón municipal vigente,
ponderadas por coeficientes multiplicadores escalonados. B. El 12,5% en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio obtenido en el segundo ejercicio anterior al de la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente, ponderado por el número de habitantes de derecho. A estos efectos, se entenderá por esfuerzo fiscal medio de cada municipio el que para cada ejercicio determinen las leyes de presupuestos generales del Estado en función de la aplicación que por los municipios se haga de los tributos contenidos en esta ley. C. El 12,5% en función del inverso de la capacidad tributaria en los términos que establezcan las leyes de presupuestos generales del Estado. Un caso especial, los municipios turísticos. Se considerarán municipios turísticos, a estos efectos, aquellos que, encontrándose comprendidos en el ámbito subjetivo que se define en el artículo 122, es decir, los excluidos del art. 111, cumplan además dos condiciones. A tener una población de derecho superior a 20.000 habitantes. B. Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, de acuerdo con los datos oficiales del último censo de edificios y viviendas. Para el cálculo de la participación total de cada uno de los municipios turísticos en los tributos del Estado se tendrán en cuenta los siguientes elementos, entre otros. Accesión de la recaudación de los impuestos sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco. Se cederá el 2,0454% de los rendimientos que no hayan sido objeto de cesión a las comunidades autónomas por los impuestos sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco. B. Participación en tributos del Estado, en la forma prevista para la participación de los municipios en general.